amigos y amigas, yo soy Ignacio de tu ayudante y en este video vamos en contabilidad es el registro donde se anota en forma cronológica los hechos mercantiles, transacciones comerciales que se refieren a una naturaleza o concepto. Acá tenemos detallado el temático de una cuenta contable o también llamada como debe y la derecha página. A ver, ¿me escuchan ahí? Profesor, no se escucha nada. Ahora vamos a ver lo que es el tratamiento aritmético de la cuenta contable. ¿Ya? Vamos a hacer lo siguiente mejor. Bueno, hay 3 videos, ya más o menos han visto uno, faltan 2, pero como hay problemas con esto del audio, eso luego se los voy a enviar y vamos en sí ya con la clase, ¿ya? ¿Qué les parece? Ok, profe. Ahí ven ese archivo. Sí. Ya, es el libro diario de formato simplificado. Ya, mire, este es el formato que vamos a utilizar. La columna de número, la fecha o periodo, la glosa o descripción, ¿no? La glosa viene a ser un pequeño registro o anotación de lo que se va a registrar, ¿no? Vamos a empezar siempre con un acento de apertura y luego ya vienen las operaciones comerciales. Cobros, compras, ventas, pagos, depósitos, retiros, préstamos, etc. Luego tenemos las cuentas del activo, ¿no? Ahí están las cuentas. Si hay alguna cuenta que se pueda adicionar, lo adicionamos. Luego tenemos la del pasivo, ¿no? La del pasivo. Las cuentas de patrimonio, las cuentas de gastos o egresos y las cuentas de ingresos. ¿Ya? Aquí se refiere en las cuentas del pasivo al IGB. Vamos a... Ya. Este es el impuesto a la renta. Solamente uno utilizamos y listo. 42. Vamos a ponerle 45, 46. Y si hay alguna otra cuenta ya se lo agregamos.
Aquí tenemos las operaciones. En el tercer video, cuando lo vean y lo escuchen, les va a hablar de la partida doble, ¿no? Nosotros ya lo vimos antes, ¿no? ¿Cuáles son los principios fundamentales de la partida doble? Nos habla primero de que todo valor que ingresa es debe o deudor y todo valor que sale es haber o acreedor. El segundo principio, no hay debe sin haber ni haber sin debe. Con relación al primer principio, siempre nos hacemos nosotros la mención de que ingresa o que sale. Y cuando nosotros respondamos de que una cuenta ingresa, va a ir en el debe. Y si una cuenta sale, irá en el haber. ¿Ya? Cuando sale, irá en el haber. En el segundo principio, en cada operación comercial mínimo debe de haber un debe y un haber. Mínimo. No solamente podemos tener un solo debe o un solo haber, no. Debe y haber, como mínimo. De ahí que pueden haber 2 cuentas, 3 cuentas o más en el debe o en el haber. Tercer principio nos indica que toda pérdida es debe y toda ganancia es haber, ¿no? Eso cuando no hablemos de impuestos, como es el IGB, el impuesto a la renta, ¿no? Al resultado del ejercicio, ¿no? Toda pérdida va a ir en el debe y toda ganancia va a ir en el haber. Por ejemplo, el IGB que se cobra en una venta. Ese IGB le cobramos a los clientes. Supuestamente es una ganancia. Entonces, el código del IGB, que es la 4011, va a ir en el haber. Sin embargo, cuando hacemos compras, gastos, el IGB lo pagamos. Es una pérdida. Entonces, ese IGB de compras, de servicios, de gastos, que son egresos, irían en el debe. Y el cuarto y último principio nos indica que el debe es igual al haber. Lógico que si tenemos una cuenta en el debe y una cuenta en el haber, los montos van a ser iguales. Si tenemos 2 cuentas en el debe y una sola cuenta en el haber, la suma de esas 2 cuentas será igual a la única cuenta que está en el haber, o viceversa. No porque un lado tenga más cuentas que el otro, no va a ser igual, no. Tiene que ser igual. Resumiendo todos estos principios, les pongo aquí, pues, ¿no? Que el debe es lo que ingresa de mercadería o dinero y pérdida a través de impuestos. Eso va a ir en el debe. Y en el haber van a ir lo que sale de mercadería o dinero y la ganancia a través del impuesto. Por lo general son 2 impuestos que nosotros trabajamos comúnmente, el IGB y el impuesto a la renta. Ahora, aquí tenemos unos datos de un balance de inventario inicial. Dígame, ¿cuántas partes tiene un inventario inicial?
acuerdan? ¿Me escucharon? 3. 3, profe. ¿Quién más dice? Le faltaría este que están aquí viendo. Balance del inventario inicial. O sea que tiene 4 partes. Activo, 1. 2, pasivo. 3, resumen, donde hayan el capital, activo menos pasivo. 4, balance del inventario inicial. Tenemos códigos de activo, códigos que son de pasivo y de patrimonio. Tenemos ahí 12 cuentas. 12 cuentas. De esas 12 cuentas, ¿cuáles son las cuentas del activo? La 10, 1. la 10, la 12, la 16, la 20, la 33. ¿Y qué más? Y la 33, porque la 40 es pasivo. Sería activo. Listo. Esos son activos. Y las otras son pasivos, incluyendo el capital, que es una cuenta de patrimonio. ¿Ya? Ahí. Ahora, la primera operación que tenemos, el 2 de enero de este año. Con los siguientes datos, realizar el asiento de apertura. O sea, con estos datos que tenemos aquí. Vamos a ponerle aquí con los siguientes datos anteriores. Realizar el asiento de apertura. ¿Ya? Vamos a ponerle aquí. Acá vamos a poner apertura. Ya. Dice el análisis. Solo para el asiento de apertura. En el debe van a ir las cuentas del activo, ¿no? Todas las que están con A. Y en el haber, las cuentas del pasivo y patrimonio, todas las que están con P. ¿Ya? Pero, para que se aplique
uno de los principios de la partida doble es que el debe es igual que el haber. Si yo sumo todas esas cuentas de activo, que son 7, y sumo estas 5 cuentas que son del pasivo y patrimonio, no son 5, la suma de ambos me tiene que dar igual. Me tiene que dar igual. Dice entonces que las cuentas del activo van a ir en el debe. Y las cuentas del pasivo y patrimonio van a ir en el haber. Ahí. Vamos a ponerle negrita y aumentarle. Ahí. Ahí tenemos ya debe y haber. Pero nos dice que el debe debe ser igual al haber. A ver, vamos a sumar las cuentas del activo que van a ir en el debe. ¿Cuánto me da en el debe? 174.548. ¿No? Ahí le pongo decimales porque decimales sí pueden ir en cualquier libro contable. Solo van a ir números enteros cuando se trate de hacer liquidaciones de impuestos. Ahora, quiere decir que si yo sumo todas estas cuentas del pasivo y patrimonio, también me tiene que dar los 174.548. Y voy a comprobar. Voy a sumar eso a partir de aquí hasta aquí. Cierro paréntesis. Enter. Ahí está. Me da lo mismo. 174.548.00. Grabando ahí. Listo. ¿Ven? Entonces, correcto, para tomarlo ya como un asiento contable, que va a ser el primero que vamos a registrar en el libro diario simplificado. ¿Ya? Ahí. Acá creo que tenemos mucho. Y luego ya van a venir las operaciones comerciales. Voy a eliminar algunas filas ahí.
lo dejamos. Listo. Ahora. Vamos a lo que dice la nota, y esto nos va a servir para poder elaborar correctamente el libro diario simplificado. 3 y acá el número 4. A ver, dice la nota 1. Las cuentas del activo por lo general tienen saldo deudor, o sea, debe. Excepto la cuenta 19, 29 y 39, que tienen saldo acreedor, o sea, haber. ¿Ya? Disculpe, profe, ¿cómo fue? Las cuentas del activo tienen saldo deudor, o sea que es debe. Pero excepto la 19, 29 y 39 que tienen saldo acreedor. A ver. ¿Ya? Ahora, dice, en el libro diario simplificado, las cuentas del activo que están en el debe irán sin paréntesis, o sea, positivo. Y las cuentas que están en el haber irán con paréntesis. Se refiere al activo. Cuentas de activo que estén en el debe, sin paréntesis. Cuentas de activo que estén en el haber, con paréntesis. ¿Entienden esa parte? O sea, por ejemplo, aquí. Esta primera cuenta de activo que está en el debe va a ir sin paréntesis. Todo esto. Las 7 primeras cuentas. ¿Ya? 101, 104, 121, 123, 168, 201, 334. Van a ir en el debe. Sin paréntesis. ¿Ya? Y las cuentas que están en el haber, que son pasivos y patrimonio, ¿no? Como es la 4011 en el haber pasivo, 421 pasivo, 423 pasivo, 469 pasivo están en el haber, y la 501 que es cuenta de patrimonio también está en el haber. Ya. Y eso está en el número 2. ¿Qué dice el número 2? Las cuentas del pasivo y patrimonio por lo general tienen saldo acreedor, ¿no? Ya dijimos que el saldo acreedor está en el haber. En el libro diario simplificado, las cuentas del pasivo y patrimonio que están en el debe irán, a ver, aquí, irán aquí, voy a corregir aquí, porque la del pasivo tiene en general saldo acreedor. Entonces, cuando estén en el deudor o debe, van a ir con paréntesis. Pero si están en el haber, irán sin paréntesis, debe ser aquí. O sea, es lo contrario. ¿Ya? Eso es lo que vamos a aplicar estas dos primeras notas cuando hagamos el registro del asiento de apertura del libro diario simplificado.
Resumiendo. Activos en el debe sin paréntesis. Esto que voy a sombrear. Sin paréntesis van a ir en el diario. No hay ninguna cuenta de activo que esté en el haber. Si hubiera, lo anotaría con paréntesis. Por eso me dice aquí. Cuentas del activo que están en el debe irán sin paréntesis y cuentas que están en el haber irán con paréntesis. Pero no tenemos. Ahora. Las cuentas del pasivo y patrimonio que están en el debe irán con paréntesis, pero no tenemos ninguna cuenta del haber, del pasivo y patrimonio, ¿no?, que estén en el debe. Si tuviéramos, sería con paréntesis. Todas están en el haber. Por lo tanto, y dice aquí, y si están en el haber, irán sin paréntesis. No va a haber paréntesis aquí en estas cuentas. Porque están en el haber y el haber significa saldo acreedor. Y el pasivo y patrimonio tienen saldo acreedor. En cambio, en el activo, que van en el debe, tienen saldo deudor. Y cuando están en el debe, van a ir sin paréntesis las cuentas del activo. Un momentito, aló. Ya. A ver. Les dije que este libro va a ser laborioso. Quiero que esto lo anoten y lo tengan presente. Se les graben en su mente. Todas las cuentas del activo que están en el debe van a ir sin paréntesis. Ahí lo dice, ¿no? Ahí estoy moviendo el cursor. Sin paréntesis. Si hubiera una cuenta en el haber que sea activo, irá con paréntesis. Pero aquí no se da este caso en esta primera operación. Ahora, las cuentas del pasivo, si están en el debe, van a ir con paréntesis. Y si están en el haber, sin paréntesis, como es este caso, que van a ir sin paréntesis. Si hubiera en el haber, o perdón, en el debe un pasivo, ahí iría con paréntesis.
Y si están en el haber, sin paréntesis. Ya. Vamos al formato. 18.765 tiene la 101, que sería la 10. Pero antes, aquí vamos a ponerle la fecha 02 de enero del 2022. La glosa va a ser por el asiento de apertura. Por el asiento de apertura al dar inicio a las operaciones comerciales. Es que un libro diario, sea general o simplificado, siempre el asiento de apertura va a ser el primer asiento contable. Y con eso va a dar inicio a las operaciones comerciales. ¿Ya? Uy, no. Aquí hay que, a ver un ratito aquí. Aquí vamos a abreviar porque la glosa, al menos aquí, va a ir en una sola fila. Va a ir en una sola fila. Entonces aquí tengo que yo abreviar. Entonces sería por el asiento de apertura. Abreviamos apertura. Al dar inicio a las abreviamos operaciones comerciales. Listo. Ahí. Ya. ¿Cuánto decía que tenía la 10? 1, 18.765. Y la 104 tiene 15.500. Esa suma me da 34.265. Y eso es lo que voy a poner en la cuenta 10. 34.265.00. A ver, aquí a todo esto le vamos a agregar decimales para que nos salga directamente con decimales. ¿No? A dos decimales, 1 y 2. Ahí está. ¿De dónde resultó esta 10? De la suma de la 101 con la 104. Ahora, en la 12 vamos a tener también dos cuentas, que es la 121 y 123. A ver, ¿quién me dice la 101 cómo se llama? De acuerdo al plan contable. Caja. Caja. Y la 104. Cuentas corrientes. ¿Y la 10 cómo se llama? Efectivo equivalente. Efectivo equivalente de efectivo. Efectivo y equivalentes de efectivo. La cuenta 121, ¿cómo se llama? Facturas por cobrar. 123. Letras por cobrar. Y la 12 en sí. A ver, alguien que me diga cómo se llama la 12. Cuentos por cobrar. Comerciales terceros. Exacto. Entonces,
Si yo sumo 121 con 123, me va a dar 41.298. Ahora, ¿qué tenemos más? La cuenta 16, 17.520. Veo la 16 y escribo 17.520 y poniendo un cursor al lado, o abajo o arriba, ya se convierte esa cifra con decimales. Luego de la 16 tenemos la 201, 30.800. La 201 aquí en la 20, 30.800, y ahí ya se convierte en decimal. Luego tenemos la 33, que es una solo 334, 50.665. 50.665. En la 33. 50.665, ¿no? Así fue. Ya. Todo eso fue las cuentas del activo. Ahora las cuentas del pasivo. 4011, 23.577. Ubicamos ahí en la misma línea la cuenta 40, específicamente en la 4011, 23.577. Luego de la 4011 sigue la 4221 y 4223. Sumamos y esa suma la vamos a anotar en la cuenta 42. En la cuenta 42, que es esta. Y la suma me dio 45.516. Ya está. 469, 3.209. En la 46, 3.209. Luego la 501, 102, 246. En la 50, ¿no?